Ah, ¿por qué? Lo prendemos, no va. Claro, si no lo prendes no anda. Sí. Hola, hola. No le veo mucha diferencia, ¿no? Un poco mejor. Está haciendo ruidos. A ver, habla, Débora. Hola, hola, hola. Hola. Me parece que... ¿Y si no hablo sin...? Hola. Me acerco más y hablo sin micrófono. Porque hace Sí. ruido. Deja, Susan, ya está, ya lo apagué. Ah, Sí. Bueno, ya me presentó Susan, me parece que mi currículum lo pueden encontrar por internet. Digo, no voy a ahondar en cuestiones de créditos. Sí, les digo que estoy muy contenta de estar acá, con dos amigas muy queridas, dos compañeras de hace mucho tiempo, que son Susan y Graciela, así que es una fiesta, estar con ellas es una fiesta, en todo sentido, profesionalmente y humanamente. Entonces, eso le da como otro aspecto, ¿no? Otro color a estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, voy a trabajar un tema que tiene que ver con mi especialidad, que son los temas de género en salud, fundamentalmente en general, pero con especial énfasis en salud mental, pero salud integral, digamos. Trabajo las dos líneas, tanto salud integral como salud mental específicamente con perspectiva de género, e incluso si me apuran un poco más, hago clínica psicológica con perspectiva de género. Pero de eso no voy a hablar, salvo que ustedes me pregunten. No sería el tema de hoy. ¿Qué? ¿Hablo más fuerte? Más fuerte, porque... Entonces sí, vamos a ver si esto anda. A lo mejor para acá. Hola, ¿ahora? ¿Susan? Ahí me gustó más. Ahí me gustó más. Bueno, entonces, voy a dar como el ABC, vamos a dar los palotes de este tema, si bien no es un tiempo para hablar tanto de palotes, porque me parece que la perspectiva de género en salud ha tenido una relevancia y un despliegue muy importante en articulación con dos movimientos muy significativos, que son el movimiento de mujeres, ¿sí?, y el movimiento de diversidades identitarias y sexuales. Entonces, esto se ha convertido en un movimiento de masas y por lo tanto ha atravesado la vida social y también la vida profesional y el trabajo en salud. Entonces hay ciertas cuestiones que son, como muy conocidas. Y en todo caso, a mí lo que me interesa es ir a algunas cuestiones de aplicación, algunas cuestiones que, porque esto es lo que siempre me preguntan, bueno, yo soy feminista, o yo soy militante de la diversidad, o estoy a favor. Bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo articulo esto que pienso en términos de los ideales con mi práctica cotidiana, ¿no? Y esto a veces es un tema porque lo que pasa es que terminamos militando, no en el buen sentido, sino en el mal sentido, la práctica, cuando nuestras herramientas no están permeadas, ¿no? O sea, no están atravesadas o no están corporizadas con esta perspectiva, y tenemos por un lado un modelo más clásico, en este caso sería un modelo más heteronormado, más patriarcal, colonial, en términos de aplicación de nuestras herramientas de salud, y por otro lado estamos a favor de todas las causas nobles, ¿no? Esto suele ocurrir. Entonces, en ese sentido, me parece importante poder explicar algunas cositas, y antes de explicar, voy a preguntarles, ¿qué es lo que a ustedes les interesa de este tema? ¿O qué es lo que les hace pregunta hoy, 2024, sobre este tema? Vamos a empezar por ahí. Y las distintas trayectorias que llevan las vejeces, como la diferencia entre las vejeces de varones y mujeres, porque las mujeres llegan a más viejas pero en peores condiciones. Esa es una de las preguntas. Eso te hace preguntas. Sí. Bien. ¿Qué más?
por ahí en relación a las mujeres con discapacidad. Creo que hay un faltante desde varios espacios, principalmente en salud también. ¿Qué ves vos? No, veo que hay de alguna manera una población bastante vulnerable y que históricamente hubo y hay muy pocas políticas relacionadas a eso. Y creo que están bastante invisibilizadas. ¿Qué más? Es como capacitar a los profesionales, ¿no? Como que a veces cuesta o no se quieren abordar estos temas de género o violencia también. Y también me genera mucha duda en este contexto actual de cómo avanza el neoliberalismo y todo, como que está cambiando un poco el paradigma en cuanto al género y algunos asuntos así. Negacionismo, dijimos. Sí, puede ser, ¿no? Tal cual. ¿Qué más? Pensaba en esto de las emergencias, pero pensaba en las niñeces, a veces todo lo que es crianza, acompañamiento de las familias. Tenemos ejemplos, bueno, esto de las películas, los medios de comunicación, como Yo Princesa, bueno, estos mensajes, ¿cómo se puede, cómo podemos tratarlos cuando hacemos los talleres con las familias, los encuentros, en las clases? O sea, crianza de diversidad identitaria. Sí. La organización institucional analizada en clave de género. Específicamente estoy pensando en instituciones sanitarias, por ejemplo, hospitales intersonales y cómo se estructuran. Hospitales intersonales, por ejemplo, y cómo se estructuran los servicios de los mismos a partir de una cuestión de género propia de las disciplinas, pero también propia del espacio, ¿no? Bien. ¿Vamos? ¿Tenías una pregunta? No. Okay. Yo tengo una pregunta, pero no de lo que estás preguntando, sino de lo que vos mencionaste varias veces, diversidad identitaria. Yo la primera vez que escucho así como, no, diversidad de géneros y identitarios, ¿hay algún paradigma o algo especial de que lo nombres así o...? ¿Por qué hablo de diversidad identitaria Sí, y no porque diversidad de género? yo nunca lo había escuchado. A mí me llama la atención, porque es la primera vez que lo escuché así, pero es una cuestión mía que nunca lo había escuchado así, nada más. Y te pregunto. Interesante. Sí, de género, algo así, pero yo, no sé, Okay. Y me preocupa el tema de las organizaciones sociales y la mujer. El ataque a las organizaciones sociales es un ataque a la mujer directamente. Está bueno, conformada y participada por mujeres. Hay que poner un machete de lo que te quiero responder. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con esto que son sus intereses, porque me parece que es la mejor manera de empezar, ¿no? Porque tiene que ver con las preguntas. A ver. El tema de la vejez. Voy a empezar por el tema de la vejez. Pero voy a empezar un poquito para atrás. Acércate el micrófono. Sí, Ana. voy a empezar un poquito para atrás. Cuando trabajamos perspectiva de género en salud, lo que estamos planteando es cómo las diferencias jerárquicas entre los géneros impactan el proceso salud
Ay, no puedo, estoy bien cómodo. Se me trabó. Ah, se te enganchó con el escritorio. Lo que se llama proceso salud, enfermedad, cuidados, se podría poner atención, cuidados. ¿Cómo impacta la jerarquía que hay entre los géneros en el patriarcado este proceso? ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir es que parte de la determinación social de la salud es una determinación generizada. Es uno de los desigualadores de poder en nuestra sociedad, junto con otros desigualadores de poder. Cuando es desigualador, da y saca, ¿no? O sea, están las dos cuestiones, junto con la clase social, la etnia, la raza, la generación, la geolocalización, que también es un desigualador social fuerte. Entonces, este desigualador social tiene impacto en lo que es proceso, salud, enfermedad, atención, cuidados, de varias maneras. En la conservación en salud tiene impacto sobre lo que es condiciones de vida. Entonces, el tipo de lugar social y reparto del trabajo social va a impactar, por supuesto, y va a construir una forma de andar por la vida. Entonces, ahí vamos a ver cómo lo que se espera de las masculinidades y lo que se espera de las feminidades, después me voy a meter con diversidades, pero voy a empezar por los palotes, ¿sí? Entonces, lo que se espera hace que los y las sujetos tempranamente vayamos adquiriendo representaciones de nosotros mismos, de nosotras mismas, en tanto sus personas, y una forma de andar nuestros cuerpos por el mundo y de relacionarnos con nuestra subjetividad y con nuestra corporalidad. Entonces, en este sentido, lo que pasará es, por ejemplo, que se trata de que las chicas sean más tranquilas, más calmas. Muy tempranamente se nos socializa para el cuidado de las demás personas y para el propio cuidado, ¿no? Para el no despliegue del cuerpo, ¿no? Para la inhibición del despliegue corporal, para estar muy atentas al peligro, ¿no? No hacer grandes movimientos físicos, digamos. Es muy reciente el fomento del deporte en niñas, digamos, ya que tenemos ya generaciones, pero esto es de las nuevas generaciones, ¿no? El tema de ser modosita, no conocer demasiado el cuerpo, no desplegar, no desplegarse mucho en el espacio, no enojarse, nunca decir que no. Entonces, eso va a determinar un modo de andar por la vida. Por el otro lado, a los varones se los socializa para el despliegue del cuerpo, para el uso de la violencia, para resolver conflictos, para poder hablar en voz alta, para poder decir lo que les pasa, no en términos de sentimientos, sino de lo que piensan. La propia voz es muy importante. Esto es totalmente diferente a lo que pasa con las mujeres. Una idea de que la voz femenina no tiene ninguna importancia. Por lo tanto, y con el fomento de la actividad física y de la valentía, por decirlo de alguna manera. Entonces, tempranamente vamos a tener más varoncitos, más niños, varones, con accidente que niñas con accidentes. O sea, ya empezamos a ver el impacto en la situación de salud, ¿no? Chicos con fracturas, con golpes, esto es muy típico. Ya tenemos, digamos, primero condiciones de vida ya. Bien. Bueno, entonces, estas formas de vivir nos dan también formas de enfermar, porque ustedes saben muy bien que las personas, en muchos aspectos, nos enfermamos según cómo vamos desgastándonos o cómo vamos viviendo. Entonces, vamos viendo
Esto yo les decía recién, consultas en infancia, diferenciales por género, mucho accidente en pibes, infección urinaria en chicas, ¿no? Muchas veces por temas de higiene, también por la zona, digamos, sería como las consultas diferenciales, más allá de que algunas consultas son iguales, motivos de consulta. Y también pasa que en la infancia te llevan. Entonces no hay mucha diferencia en la relación con el sistema de salud. ¿Sí? Y donde empieza a haber un salto muy grande es en la adolescencia. En la adolescencia, las chicas siguen yendo al sistema de salud fundamentalmente porque cuando empiezan a desarrollarse, cuando empiezan a menstruar, van primero para cuidarse en lo relativo a la menstruación, pero también de a poquito para poder tener un cuidado de su salud sexual y no reproductiva o reproductiva. Y entonces son población que vemos en el sistema de salud. Y los varones dejan de ir. Cuando los dejan de llevar, dejan de ir. En una investigación que hicimos con varones adolescentes, les preguntábamos qué pensaban de su salud, si iban al sistema de salud, etcétera, etcétera, y uno dijo una frase fantástica: hasta que no se vea el hueso, yo no voy. Entonces, a los varones los empezamos a ver por guardia, ya no por consultorios, o los vemos en el acto médico. ¿Y qué empieza a pasar? Se empiezan a disparar 3 indicadores en la adolescencia, en varones: suicidios, accidentes y homicidios. En una mortalidad diferencial entre varones y mujeres de 7 a 1. A partir de los 14 años. Y son lo que llamamos causas externas. Las causas externas están muy relacionadas con aspectos de conducta, con aspectos vinculares, ¿no? Con aspectos sociales. Y vamos viendo cómo esto que es un constructo que denominamos la masculinidad hegemónica, es decir, no solo una masculinidad, porque podríamos decir, a las mujeres se nos educa para una cosa, a los varones se nos educa para otra cosa, pero además de que se nos educa para cuestiones diferentes, se nos educa a desigualdades. Entonces, hay una propuesta hacia los varones de la hegemonía que muchos no la toman, no pueden, y otros la toman. Los que la toman son los que forman parte de esta alza de indicadores, de estas causales. ¿Sí? Dándose un fenómeno de comienzo de la sobremortalidad masculina. Los varones se empiezan a morir más que las mujeres. El segundo pico de sobremortalidad masculina es a partir de los 35 años. ¿Por qué causa? Enfermedades del corazón, estrés. Enfermedades cardiovasculares. Bien. Entonces, y esto también tiene razones generizadas. Tiene que ver con el modelo, tiene que ver con lo que se espera, tiene que ver con las condiciones de trabajo. No voy a ahondar en esto, esa es mi tesis de doctorado, si quieren la pueden leer. Heridos corazones. Y ahí, en estos dos picos de sobremortalidad, se arma esto que vos preguntaste. Menor expectativa de vida en nuestra sociedad, porque en otras sociedades no pasa eso. Me acuerdo en una reunión internacional de género, salud y trabajo, una colega africana me dijo: nosotros no tenemos esos indicadores, tenemos otros indicadores. No tienen esta diferencia de 7 años de diferencia de expectativa de vida de varones con respecto a mujeres. Estos son los indicadores de países como los nuestros, desiguales y combinados, ¿no? Que tenemos la mezcla de los dos perfiles epidemiológicos, que son de sociedades más avanzadas y sociedades más atrasadas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, aparece un fenómeno que es que las vejeces, en la mayoría, son vejeces femeninas. ¿No? Y además, hay un tema
muchas de las actividades de socialización hacia las vejeces están muy adaptadas hacia la clientela más, digamos, más asidua, que son las mujeres. Y la mayor parte de los varones no se sienten motivados por las actividades que se hacen hacia la tercera edad. ¿Sí? Entonces, hay toda una gestión desigual de la vejez de varones y de mujeres, al mismo tiempo que aparte aparecen otras cuestiones que son interesantes. Primero, se mueren antes, por lo tanto hay más mujeres grandes que varones grandes, pero también como en nuestra sociedad todavía los varones hacen pareja con mujeres más jóvenes, muchas mujeres tienen muchos más años de soledad que los varones. ¿Sí? Por estos tipos de arreglos que todavía son muy patriarcales. Hay un economista que lo midió. Si ustedes quieren saber los números de esto, la cantidad promedio de años de soledad en mujeres y en varones, les recomiendo a María de los Ángeles Durán Heras, que además es una gran economista de la salud. Pero si les interesa el dato, siempre es importante saber esas cosas. Luganera. ¿Qué? Luganera es Durán Heras. Durán Heras. Es la que midió el tema de horas de cuidados y todo ese tipo de cosas. Cómo se distribuyen los cuidados. Y se dedicó también al tema del amor y de las parejas y todo eso. Muy divertido. Hay un artículo de página 12 sobre este tema cuando ella estuvo en Argentina. Economista. Es una economista, ¿sí? Es una economista. Ella mide números, todas estas cosas. Hay una economía del amor también. ¿Sí? Bien. Entonces, este es un tema muy importante. Es un tema que tiene que ver con cómo se envejece diferente, cuáles son, digamos, también hay una cuestión de que las mujeres arman más sociabilidad entre amigas, los varones cuando están solos o esperan la compañía de la familia, que en realidad son las otras mujeres de la familia, ¿no? A mí me tocó, cuento Sí. la experiencia porque refleja un Sí. poco esto. Me tocó dar talleres para vejeces de las UGLs de PAMI y la mayoría de las que llevaban adentro los centros de jubilados eran mujeres. Y cuando empecé a preguntarme estas cosas, porque bueno, un poco las investigábamos para el taller y todo, pero se veía la realidad claramente, la mayoría de las mujeres, y los pocos varones que aparecían eran los tesoreros del lugar, como era maravilloso. En todos los talleres nos pasaba lo mismo en todo el país. Bueno, ya sabes la razón. Bien. Bueno, entonces, esto es con respecto a este tema en particular. Vamos para atrás de abusos históricos en servicios, jefes. Bueno, no les voy a contar porque todos lados pasó. ¿Sí? Y con respecto a esto voy a contarles algo que yo estoy transmitiendo en varios espacios. El otro día me tocó en una actividad que hicimos para la Comisión Nacional de Energía Atómica, junto con otras colegas de universidades con protocolos de género muy desarrollados. Y uno de los temas es que uno de los desafíos es crear entornos libres de violencia, que es diferente a tener un modelo punitivista. El modelo punitivista e individualista es ir a identificar la cuestión y sancionar. El modelo de organizaciones libres de violencia es que ciertas cosas no se puedan hacer y establecer reglas del juego para que no sea posible hacer esas cosas. Porque en la mayor parte de las instituciones todo lo que es abuso lo sabe todo el mundo. Sí. Y se tolera. Y se hace oídos sordos. Y no se resuelve solo con el castigo al que agarraste en el momento. Está naturalizado. Está naturalizado. Está totalmente naturalizado. De repente se fue tal persona. Uy, no vino más. ¿No? Renunció a la residencia.
se fue de la sala, se fue de Alames. Que también tenemos, ¿no? Bien, no viene más a las reuniones. Se pudrió. ¿No? Pero fundamentalmente porque no tomamos seriamente el compromiso, todo el mundo, de que en las instituciones, en las organizaciones, esto no puede pasar. Tiene que ser lugares donde todo el mundo puede ir y puede trabajar y no tiene por qué ser víctima de este tipo de cuestiones. Está mal. Entonces, hay que administrar mecanismos para que estas cosas no sean posibles. Que no se tenga ninguna tolerancia a este tipo de cuestiones. Pero no punitivista, porque precisamente el otro lado de la luna del punitivismo es el actual presidente. Que es el modelo de las mujeres se pasaron 3 pueblos, ¿no? Las mujeres Se pasaron 3 pueblos, ¿no? 3 pueblos. 3 pueblos. La idea de que hay muchos varones heridos y quieren restaurar la masculinidad vía la oferta que le hace la ultraderecha, ¿no? Que es una oferta muy conservadora. Vamos a poner a la gente en su lugar. Vamos a poner el que es varón, la que es mujer, no hay nada más, ¿no? Las mujeres femeninas, yo soy femenino, ¿no? En todas las estas dice el patito dice yo soy femenino, no me discriminaron nunca, hay igualdad, ¿no? Es una negación de todo esto que estamos planteando, pero en cierto punto también es una vuelta de lo que no pudimos ver, de lo que desestimamos en términos estratégicos, no en términos de problema, porque el problema sigue existiendo, pero en términos estratégicos hay que ir por otro lado. Y con esto, también lo que me permito decir es que la perspectiva interseccional o de determinación social nos puede permitir trabajar con masculinidad desde otra perspectiva, y yo creo que desde salud tenemos que trabajar con masculinidades. Primero porque es un problema epidemiológico serio. Segundo porque no vienen al sistema de salud. Tercero porque hace falta varones involucrados con los cuidados. Cuarto porque tenemos que hablarles a los varones, involucrarles desde lo que tenemos en común. No es lo mismo alguien que defiende el sector público y que puede tener una hegemonía de género que alguien que está a favor de privatizar todo. Con ese, con el que está en la misma que nosotros, tenemos algo que compartir y una discusión para dar. Y me parece que algo de lo que se pinchó, y ahí ya estoy hablando de situación actual, algo de lo que se pinchó de la ilusión de la aldea feliz es que no se puede solamente tener una aldea feliz entre mujeres y disidencias. Y también que, yo son cosas que vengo pensando, no tengo una visión cerrada, pero siento que muchos varones que sufren el patriarcado en términos de que no son esos que supuestos privilegios que hay del patriarcado, quizá el movimiento de mujeres, porque estaba dando una lucha muy propia, no los supo alojar y se los quedaron del otro lado, digamos. Sí, Muchos varones yo escucho que dicen que el feminismo es algo que no es. Entonces yo digo, ¿qué pasó que no se pudo alojar? No fue Mucho un sectarismo. discurso que alojó. No, pero primero, no hay por qué alojar, porque no era para ellos, pero no eran el enemigo. Claro. Ese es otro tema. Entonces, y tampoco hubo ninguna propuesta hacia los varones, porque también los varones podrían haber dicho, bueno, vamos a ver qué hacemos, porque yo te digo, por ejemplo, yo he trabajado mucho en escuelas con estos temas, y los varones se convocaron, los varones adolescentes. Hicieron grupos de varones en deconstrucción. Sí, lo tomaron seriamente. Porque a mí me tocó ayudarlos con las normas de protocolos a un montón de colegios, pero eran colegios de determinadas características, y cuando uno se acerca a colegios más periféricos, uno ve que esas preguntas no existen directamente. Bueno, hay de todo según la población. Claro, como Hay a mí de me todo tocó primero eso y después... Digo, hay de todo según la población. Pero digo, y hay también otro tipo de problemáticas. Yo formé parte de una investigación muy linda
que se hizo sobre masculinidades adolescentes en 2018, creo, desde la Dirección Nacional de Adolescencia, del Ministerio de Salud. Y pudimos relevar Tucumán, Entre Ríos, Comodoro Rivadavia, Provincia de Buenos Aires y Capital. Y entonces veíamos problemáticas, por ejemplo, en Moreno. Veíamos, la mayoría de los pibes varones no veía a su padre. O sea, eran masculinidades que se formaban sin poderse identificar con una masculinidad positiva y con una masculinidad en presencia. Entonces, arman masculinidades reactivas. Eso no es solo el feminismo, gente. Es no haber trabajado con las masculinidades. Porque sí, en términos, porque no todo se resuelve en términos familiares. Si vos tenés una identificación que estos pibes no tienen un modelo positivo de masculinidad y van a armar una masculinidad reactiva, este es un trabajo que hay que hacer. ¿En qué sentido reactivo? Cuando yo no tengo a alguien presente, yo la tengo a ella acá, yo me puedo identificar con ella como persona y le veo los defectos y las virtudes. Cuando yo no la tengo presente, la idealizo y me construyo una imagen que no es la real. Entonces, cuando yo tengo que armar una masculinidad y no tengo varones cerca, yo me invento lo que es un varón. Y muchas veces lo que me invento es mucho más rígido que lo que son los varones reales. Un estereotipo. Un estereotipo. Una construcción. Y por lo general el estereotipo es más monolítico. Y ahí hay mucha atracción por la interpelación a la violencia, a la reafirmación. Y más en un momento donde hay menos empleo, donde no hay dadores de autoestima de la masculinidad hegemónica. Entonces, parte del armado es el armado de ultraderecha, es la violencia. La violencia a los que supuestamente me están jorobando. Es me desquito de que todo está mal con los que me dicen que son los culpables. ¿Entiendes? Eso es un tema complejo y yo no lo pondría solo en el feminismo. Me parece, yo estoy planteando también en el sistema de salud, en lo que es atención primaria. No lo hemos tomado con seriedad. Desde la gestión pública no se ha tomado con seriedad este tipo de cuestiones cuando se tuvo recursos o se pudo hacer cosas. Porque esto no es solamente un movimiento social que lo puede hacer, ¿no? Es muy fácil solamente echarle la culpa a un movimiento social. Sino es una manera de pensar, pero esto lo traigo no solamente para rasgar las vestiduras, porque me parece que es parte de la construcción de que si queremos que haya un futuro. Si queremos que haya un futuro, estos son temas que hay que trabajar con mucha seriedad. ¿Sí? Un futuro diferente. Bien, voy al tema de los movimientos sociales. ¿Alguien quiere prender la luz? Porque estamos Sí, yo estaba viendo eso. Ahí vaya. Débora, en 10 minutitos tendrías que ir cerrando, Sí, un poquito perfecto. menos, para darle espacio a Maravilloso. Graciela. Sí. Bueno. Entonces, voy al ataque a las organizaciones sociales. Yo lo pienso al revés. Yo no creo que el ataque a las organizaciones sociales sea el ataque a las mujeres, sino que las mujeres son atacadas porque son de organizaciones sociales. Yo creo que el ataque está hacia todo lo organizativo de resolución de las necesidades humanas, porque va en contra del modelo individualista. Porque el modelo que se está bajando es que cada quien tiene que resolver solito frente al mercado sus necesidades sociales. Entonces, todos los modos organizativos tienen que quedar afuera y están demonizados. Y por eso hay ataque, porque fundamentalmente hay ataque a todo lo que sea lazo social. Sí, de hecho, lo colectivista, de lo que estás hablando. Exactamente, todo, nosotros también somos profesiones del lazo social, ¿no? Los profesores universitarios, todo lo que tenga que ver con mover algo que no esté solo cada uno,
frente al mercado y pensando que si no le va bien es porque tiene culpas, porque no se esforzó lo suficiente o porque tiene taras mentales, ¿no? Porque no, como se llama ahora, no lo determiné. Determino que voy a ser famosa. Entonces, este es el modelo. Me parece que es por ese lado. Y hay que entenderlo porque va por ahí. Va por ahí. Hay que entenderlo claramente hacia dónde van y por qué están atacando las organizaciones sociales. Bueno. ¿Por qué el antiestado, no? Bueno, el antiestado precisamente por eso, porque el Estado es un modo de organizarse, es un modo de organización, es un modo de intentar de alguna manera redistribuir, mediatizar, ¿no? Es así, contra el Estado, contra las organizaciones sociales, contra todo lo que arme la sociedad. Las organizaciones sociales que serían lo que mejoraría el funcionamiento del Estado, esa articulación es la última posibilidad de que el Estado funcione, la organización social. Bueno, no hemos logrado que tengan ahí un diálogo del Estado mucho más fluido, y cuando algo se estaba haciendo, como la destrucción total. Es territorial también. Exactamente. Y el confiar en el que tenés al lado, está todo como eso muy roto. Bueno, pero yo diría que si entendemos eso, tenemos que entender que por ahí va algo de cómo desarmar el asunto. Si eso es lo atacado, podemos entender que ahí está la cosa. La cosa está en juntarse, la cosa está en el territorio, la cosa es en la realidad que no es por internet, ni por los medios. La vida cotidiana, la resolución. Sí. Yo trabajo en la Villa 2124 con las compañeras en una reunión de los viernes que se llama Mesa por el Derecho a la Salud y el Hábitat. Siempre estuvo nutridísima de organizaciones, y ahora el ataque, las organizaciones reconocen que están siendo atacadas, no están pudiendo asistir a las reuniones de la mesa ni a otras mesas, no es la única mesa que existe, por supuesto, pero además ya están reconociendo que de igual manera hay que juntarse, pero tienen el ataque incluso subjetivo de siempre una vez por semana a 2 o 3 compañeras las están llamando por las causas a declarar testimonialmente en los juzgados federales, por las causas que se ven en los medios. Entonces eso también afecta, cansa, genera un bajón importante. Después, por ejemplo, había otras compañeras que van a secundarios especializados en salud de Garrahan y no tienen para el viaje. Pero de todas formas se está viendo, por lo menos en el relato de las compañeras, que a pesar de eso esto ya se siente que va para largo y que empieza a haber un rublo de volver a juntarse. Así es por ahí. Me parece que es muy importante identificarlo, muy importante. Hay algo que están desorganizando la vida cotidiana y nos lleva mucho más tiempo resolver la vida cotidiana. Entonces, si vos te dedicás a resolver la vida cotidiana, no tenés tiempo para otras cosas. Esta es la estrategia. Esta es la estrategia. Entonces, si la tenemos clara, vemos para dónde vamos. Así que es eso. Todo lo que van haciendo es para ese lado. Porque es difícil igual destruir el lazo social, es como medio una tarea que no sé si es inherente a no sé, lo veo como inherente al ser humano, que no haya lazo. De alguna manera en la dictadura, en la Villa 21, se armó lazo. Sí, pero no se promovía el individualismo como está pasando hace 20 o 30 años. Así es. Con el neoliberalismo, con todas esas cosas. Y además hay un tema, está Hobbes y está Rousseau. Entonces digo, media biblioteca dice una cosa, media biblioteca dice la otra. Los hombres son buenos, los hombres son malos, por naturaleza. Entonces yo diría esto, el individualismo, no hay nada natural para los sujetos. Los sujetos en situaciones más cooperativas somos más cooperativos. Los sujetos en situaciones más individualistas somos más individualistas. Ergo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno,
Les dejo tarea. Bueno, muchas gracias. Esto es continuado, es como el cine continuado. Es el cine continuado, ahora sigue El maní con Graciela. chocolate. Bueno, muchas gracias, Débora. Bueno, le doy un besito y yo voy a partir porque tengo carga familiar. Voy a borrar el pizarrón. Suerte, que te vaya muy bien. Bueno, un gusto. Si quieren estar en contacto, estoy en redes. Me siguen. Yo apagué esto totalmente. Bueno, mientras volvemos a ver si puede funcionar la computadora junto con él. Les cuento un poco cuál es la idea, cuál es el temario, el tema que quería trabajar. Yo quería trabajar el tema de violencia de género y salud, basándome en una investigación que hicimos hace unos años, vinculada con la problemática de violencia de género y atención primaria de la salud. Pero el foco, la unidad del universo de análisis tenía que ver, por un lado, con lo que son los profesionales de la salud, trabajando en CAPS, en Centros de Atención Primaria de la provincia de Buenos Aires. Tomamos 3 distritos que fueron, ese trabajo lo hicimos desde la Universidad Nacional de Luján, que también era docente ahí, y habíamos conseguido un subsidio de Salud Investiga, que ya no existe más. Salud Investiga era un organismo vinculado con el Ministerio de Salud que hacía, daba subsidios de investigación en función de cuáles eran las prioridades de investigación en los distintos momentos. En ese momento yo venía trabajando el tema de violencia de género y aparece como prioridad, y desde una especialización que estaba dando en la universidad sobre programas médicos comunitarios, que también no existe más. Cuando llegó Mauricio, este tema que está todo el tiempo presente, ¿no? Este socio fundador del mileinismo, ¿no? Que fue la etapa anterior, que fue Macri. Ahora no se habla de meritocracia, pero se habla de esta cuestión de quiénes son superiores y quiénes son inferiores, ¿no? Se le ponía esta idea del individualismo, que yo, en función de mis méritos, logro cosas, consigo cosas. Bueno, pero no me quiero ir del tema.
Entonces, la idea es mostrar los principales resultados de esta investigación que hicimos Luján, Moreno y General Rodríguez, que es un área de influencia de la Universidad de Luján, y después lo repliqué ya desde la UBA en algunos centros de salud, CESAC se llaman, en la capital federal. Pero previo a eso, me gustaría, como el proyecto maneja una serie de conceptos, que me parece que es importante que los podamos, hablamos de representación social, hablamos de construcción social, entonces quería un poquito ponernos de acuerdo respecto a qué entendemos desde la corriente de la medicina social, desde las ciencias sociales, por el alcance y el contenido de esos términos. Vos me pasas el de acá, voy a ir a buscar el muchacho. Sí. Entonces, mientras veo esto, hoy si la apagás, y como al principio de la clase, apagarla. Por eso, porque a veces tiene que ver en qué orden apago uno y el otro. Lo apagué yo recién. Ah, y no hago yo. Y no agarró. bueno, hoy hablaba filosófico, o hoy día diríamos con la ciencia, tiene que ver con la moral, la ideología, y ahí pone Gramsci la religión, por ejemplo. Podemos poner también hoy día el derecho, el orden jurídico. Y habla también del tema del folclore, es decir, los saberes, los conocimientos, los elementos culturales que una determinada sociedad en un determinado momento tiene como un bagaje cultural. Pero el último nivel es el sentido común. Y lo que va a decir Gramsci, que ese sentido común está bañado por la ideología dominante, está bañado por el sistema de poder dominante. Son a su vez distintos niveles, decíamos, filosofía o ciencia, moral o religión o orden jurídico, etcétera, etcétera, folclore y sentido común. Y el sentido común tiene que ver entonces, está dañado con la ideología dominante, y ahí es el lugar donde están las representaciones, donde está, de acuerdo a el hábitus, que son esquemas también de clasificación y de orientación. El hábitus habla Bourdieu, el hábito, que también habla de la temática de la construcción social de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de construcción social de los padecimientos, estamos hablando una cosa anterior. Cuando nosotros pensamos en el proceso de salud o enfermedad, atención, tendríamos que no solamente pensar en las instituciones, en los actores, en la medicina científica, pseudocientífica, etcétera, etcétera, que se corporizan en determinadas profesiones, como puede ser, no sé, un cirujano cardiovascular, pero también deberíamos dar cuenta de la totalidad de las patologías, no solo del infarto de miocardio, por ejemplo, que tiene que ver con una categoría de la medicina científica, sino con el susto, con el empacho, que tienen que ver con otros saberes. Y entonces, cuando pensamos en la totalidad de los curadores, de las patologías, tendríamos que pensar también en la totalidad de los curadores. Y no solamente, y eso muchas veces el sistema de salud niega los otros saberes. Además que bueno, ahora no tanto, pero niega que los conjuntos sociales lo siguen practicando. Entonces, ¿qué pasa?
le dice el pediatra, ¿no? Nada de tecito, ningún tecito, nada de anís estrellado. Entonces, la mujer de sectores populares, que tiene más saberes vinculados con eso que los médicos, dice, pero si a mí yo me crié con mi mamá, me daba, mi abuela, mi tía, etcétera, etcétera, con el tecito. Pero el problema que la señora ahora hierve el agua. Es decir, no es una... porque está el tema del dengue, Cólera. Del cólera, entonces póngale 2 gotitas de agua o hay que hervir. Entonces, en vez de hacer una fusión rápida, donde ponen, como se ponía antes, no a hervir con el tecito, se juntan ahí 2 saberes que la medicina los ignora, que hay una juntadera, una mixtura, así como no solo, bueno, no puedo comprar determinado medicamento, mi vecina tiene algo parecido, o mi vecina o la señora que cura el empacho me va a ayudar con determinada cosa, y hay vecinas que hacen muchas veces esa conjunción entre el saber popular, el saber no doxa, y el saber popular. Entonces, por ejemplo, ante una situación de deshidratación o de diarrea, no solo le tiran el cuerito, le dan además determinado medicamento oficial y le dicen que vaya a la salita. Si se encuentra abierta, será una suerte. Si no, hoy día, que es un poco una investigación que estamos tratando de hacer en ANAME sobre el impacto del ajuste, una encuesta que hicimos entre trabajadores de la salud, y lo que ven sobre el impacto, sobre todo en términos de la alimentación y de la nutrición, y lo que dicen es que la gente sobre todo las enfermeras de hospitales, los hospitales, que va menos gente, que hay más en la guardia con casos graves, pero por el tema del colectivo. Porque además a veces está la salita, pero no es recurso humano. O tiene que ir a trabajar sí o sí y va solo cuando explota la situación. ¿Cómo? O que tiene que ir a trabajar sí o sí, entonces va cuando explota la situación. Claro. Y eso tiene que ver, hay un autor muy interesante, cuando termino de percibir que algo me está pasando y no es cansancio. Entonces lo que se ha visto, que aquellos que tienen una relación intensiva con su cuerpo, tienen, además de que no tienen una cultura médica, no tienen incorporado, y esto también le pasa, si uno mide, al obrero industrial francés, aunque tiene ahora todo más automatizado. Cuando vos tenés, nosotros, se nos encarna un pelito, lo percibimos inmediatamente porque no tenemos ningún compromiso intensivo con el cuerpo. Y además tenemos rápidamente una categoría que nos va a permitir ver qué pasa con ese pelito encarnado. Cuando hay un uso intensivo del cuerpo, se demora, el umbral de percepción es más alto. Cuando no hay cultura, entre comillas, médica, y la percepción sobre el propio cuerpo no es muy rápida, por esa misma cuestión de la percepción, se llega a esta cuestión de cuando estalla. Es decir, cuando no basta 20 deposiciones en un niño recién nacido. Cunde la alarma en ese momento, por eso siempre, ¿qué le dicen? Pero usted vino a último momento. ¿Por qué no lo trajiste antes? Y esto tiene que ver con la diferencial percepción
que tienen las clases sociales. Y ahí también influye la clase social, para que no se piense que solamente a la clase social tiene que haber nivel de estudios, ingresos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, cuando hablamos de construcción social de los padecimientos, yo les voy a mandar también, les voy a decir el PowerPoint, y hay un artículo que hice una ponencia hace unos años vinculado con este trabajo, así lo tienen, porque me parece que puede ser más claro. Entonces, la construcción, la categoría de construcción social alude a un proceso de condicionamiento recíproco entre las representaciones de salud y de enfermedad. O sea, cuando hablo de representaciones, vuelvo a decir, saberes, valores, creencias, pero además dijimos un condicionamiento recíproco entre representaciones y las prácticas. Lo que hago en realidad, en concreto, en función de percibir o no un síntoma, de tener o no un determinado problema de salud. Pero además, no es solamente lo mío, no es solamente que la construcción social tiene que ver con lo que me pasa a mí, las representaciones que tienen, sino que fundamentalmente tiene que ver con el saber y las prácticas de otros actores sociales, en los cuales está el saber médico, la medicina no científica, el sistema educativo, el régimen laboral. Tengo, ¿no?, días, me puedo permitir ir a las 4 de la mañana al hospital a que me atiendan, o tengo que entrar a las 7 de la mañana al laburo. Entonces, el saber y las prácticas de distintos actores sociales, donde por supuesto hoy día está el sistema, los medios de comunicación e incluso el sistema jurídico. En mi régimen laboral tengo o no posibilidad de determinadas cuestiones. Y de alguna manera, esta construcción social guarda cierta coherencia o cierta articulación con otras formas de representar la vida, la sociedad, la sexualidad. Es decir, hay una cierta coherencia. Uno dice, no, viene un progre. El progre viene con un cúmulo, está posicionado de una determinada manera. Lo cual no quiere decir que no haya incoherencias, pero es difícil, por lo menos a nivel de conjunto social progre, aparentemente no tiene muchas incoherencias vinculadas con la idea que tiene de su vida pública, de la muerte, del origen de las especies o del origen divino, etcétera, etcétera. Lo que voy a decir, así ya son las 8, y prometo que les mando todo, ya que no lo pudimos ver. Yo tengo los power, después se los paso. Perfecto. Se los paso ahora, en un ratito. Bueno, de paso podías pasar, ¿están firmando? Sí, ya lo pasé. Fenómeno. Entonces decíamos, violencia de género y atención primaria, un estado de situación. Así es el nombre de la investigación, y la finalidad era ver cómo se podía aportar a las políticas públicas. Partimos, viste que a veces dicen, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta por la cual uno hace un proyecto de investigación? A mí me gusta hablar de situación problemática. La situación problemática en función del cual, además del tema de que había la posibilidad de implementar a través de un subsidio, que eso también es importante, la situación problemática es, lo que nosotros veíamos era que la violencia de género es un problema complejo, no es una enfermedad, aunque afecta la salud del que la recibe y del que la hace. Más allá además de todo el contexto familiar o de vínculos, que también sabemos el tema de los chicos presenciando los efectos, presenciando las discusiones, los golpes, el maltrato, el ninguneo, cuando no la muerte de la mujer.
Esa era una situación problema concreta. El segundo componente era que hay reconocidas dificultades psicomédicas en las prácticas para detectar, orientar y asistir a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género. El otro elemento es que no hay una utilización de lo que son lo que se llama tamizado sistemático, porque hay guías de pesquisaje que tienen toda la provincia, que tienen todos los municipios y que no son conocidas ni utilizadas por los trabajadores sociales, por los médicos, por la enfermera. Cuando vos le preguntás este tema, no las conocen. O sea, hay protocolos de abordaje. El tema que tengo que tener en mi formación y en mi práctica la posibilidad de registrar cuáles son los indicios, más allá del protocolo. Ahora, si una obstetra te dice, yo me ocupo del ombligo para abajo, no va a poder. Del ombligo como... Porque además el personal médico, en sus distintas variantes, menos la psicología del trabajador social, piensa en el tema de la violencia física. Y es lo que casi menos les importa o sienten las mujeres como daño, sino más bien el ninguneo, el no poder manejar dinero, el tema de los celos, el tema de que las dificultades para tomar un anticonceptivo. La desvalorización, claro, cuando digo eso, digo el ninguneo. Entonces eso también es un elemento que hay que tener en cuenta. Y tampoco hay buen funcionamiento de una serie de dispositivos que, de acuerdo a la ley, a las distintas leyes que tenemos, existen en términos efectivos. Yo creo que uno de los problemas grandes cuando uno mira la década ganada es el tema de que hay un montón de derechos ganados, pero eso no significó la posibilidad de la modificación y el funcionamiento de los dispositivos que hacen a la prevención, hacen al diagnóstico temprano. Eso no solo en términos solamente de la violencia de género. Hubo dificultades de accesibilidad a esos derechos. Y esto me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta cuando pensamos en el proceso que estamos viviendo vinculado con este tipo como Danone, que nos agarramos la cabeza, etcétera, etcétera. Es el tema de que hubo muchos derechos y muchas posibilidades, pero no estuvieron igualmente repartidos, distribuidos en los distintos sectores sociales, en los distintos territorios, en las distintas provincias, etcétera, También etcétera. se pusieron sobre instituciones incapaces de poder hacerlo funcionar. Yo pienso en la justicia, yo soy abogada. Claro. Como muchos derechos que después caen en saco roto en la justicia, porque la justicia es revictimizante, por su mismo proceso, por cómo está pensado ese sistema. Entonces, quienes acompañamos a personas que quieren recurrir al sistema de justicia, y a veces la recomendación es que necesitas prepararte demasiado para entrar a ese sistema que no es para cuidarte, en realidad es para obtener algo determinado. Y que para eso tenés que tener una entereza que no siempre está, porque no es que la institución te va a brindar lo que vos necesitas, sino que lo tenés que armar antes, con otras instituciones que tendrán sus propias problemáticas, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo en Capital, en las escuelas, se recurre mucho a la justicia. Hay una oficina vinculada con el tema de violencia de género.
Ahora hay muchísimo, o sea, se avanzó muchísimo, pero bueno, nada, me parece que los que vinieron siempre viene antes el reconocimiento y después se va acomodando.